¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión estaremos hablando de los cheques del Seguro Social respectivos para este mes de junio. Pues bueno, el día de ayer, 3 de junio, salió la primera ronda de pagos del Seguro Social, el cual llegó a quienes han recibido Seguro Social desde antes de mayo de 1997. Pues bueno, está previsto que lleguen 3 cheques más a lo largo del mes. Además, si todavía está esperando su cheque de mayo, pues vamos a estar hablando sobre la razón por la cual no ha llegado. Recordemos que el día en el cual usted recibe su dinero va a depender de su día de cumpleaños, la fecha en exacto y de cuándo comenzó a recibir sus beneficios del Seguro Social. Si no estás seguro, vamos a decirte las fechas exactas en las cuales recibirás tu dinero. Pero hoy te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video, ya que estaremos hablando de un tema muy importante al final, sobre los cambios del Seguro Social que aún restan que entren en vigor en este año 2024. Pues bueno, para esto tenemos el calendario de pagos de junio, sobre cuándo debe de recibir su cheque del Seguro Social, al igual que para seguro de incapacidad y seguridad de ingresos suplementario. Como bien sabemos, el día pasado 3 de junio salieron los pagos del Seguro Social para personas que han recibido su beneficio desde antes de mayo de 1997. Pues a partir del 12 de junio comenzará la primera ronda de pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caigan entre un día 1 y un 10 de un mes determinado. Luego tenemos el 18 de junio, que son los pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caigan entre un día 11 y un día 20 de un mes determinado. Y por último tenemos 26 de junio, que es la última ronda de pagos. Son pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caigan entre el 21 y el 31 de un mes determinado. La Administración del Seguro Social normalmente envía pagos el segundo, el tercer y el cuarto miércoles todos los meses. El día en el cual usted reciba su cheque va a depender de su cumpleaños. Prácticamente es la misma estructura todos los meses. Ojo con esto, existen ciertas excepciones, ya que hay meses en todos los años que no se cumple de este modo. Hay veces que los pagos se adelantan un día antes, y no me refiero al caso de seguridad de ingreso suplementario, sino que el mes pasado vimos que el segundo miércoles del mes no fueron depositados los pagos, sino fueron depositados un día martes, un día anterior. Luego los pagos para beneficiarios del SSI son los que generalmente llegan el 1 de cada mes, al igual que con algunas excepciones. Y es que si recibió beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibe tanto Seguro Social como el SSI, pues para usted el calendario de pagos es diferente. Y es que en lugar de recibir sus pagos los miércoles, recibe sus pagos del Seguro Social el tercer día del mes, prácticamente cada día 3. Esto junto con su pago del SSI, el cual llega el primer día de cada mes. Y es que esas fechas de pago solo pueden cambiar si el primero o el tercer día del mes cae en un fin de semana o en un día feriado. Por ejemplo, lo que sucedió el 3 de marzo, que cayó en un día fin de semana, y por lo cual los beneficiarios del Seguro Social recibieron sus pagos de marzo 2 días antes, el 1 de marzo, al igual que es lo que sucedió en este mes de junio. Pues perfecto, ¿qué pasa si no recibo mi cheque del Seguro Social? Si su cheque no llega en la fecha indicada anteriormente, o no llega en absoluto, la Administración del Seguro Social recomienda esperar hasta 3 días adicionales de envío antes de comunicarse. Luego de esto, puede hablar con un representante al número oficial. La Administración señala que los tiempos de espera son más cortos de miércoles a viernes y entre los horarios de 4 p.m. y 7 p.m. de lunes a viernes. Pues perfecto señores, ahora queremos hablar de un tema muy importante, y son los 3 cambios del Seguro Social que aún entrarán en vigor en lo que resta de este año 2024. La Administración del Seguro Social, como bien sabemos, es la organización que envía millones de dólares en Estados Unidos
como parte de sus ahorros que lograron por el momento de su jubilación. Y es que su transformación es una constante, sobre todo en momentos en los cuales ya se ha notificado que para el año 2034 no se podrán pagar los beneficios al menos al 100%. Pues existen algunos cambios que estarán entrando en vigor tan pronto como en este año 2024, y los cuales pueden afectar de manera directa los beneficios que reciben los jubilados. Así que te recomendamos que tomes nota de las siguientes modificaciones para que éstas no te agarren desprevenido. El primer cambio es el aumento en los beneficios máximos que otorga el Seguro Social. Y es que el Seguro Social envía beneficios por jubilación, por discapacidad, y lo envía a millones de estadounidenses todos los años. A medida que el costo de vida va en aumento, los beneficios también se ven incrementado para seguir este ritmo en cuanto a la capacidad de los pagos. Entonces, para esto se hace un ajuste por costo de vida, un COLA, y lo hacen de manera anual, el cual va siendo cambiante de acuerdo a la inflación que se registra en el último trimestre del año anterior. Y es que para el año 2024 se aprobó este COLA del 3,2%. Pues entonces, para este año el beneficio máximo que una persona puede recibir es de $4,555, o bueno, esto era en el año 2023. Pues en este año 2024 esta cantidad aumentó a $4,873. Esto solamente está disponible obviamente para las personas que esperaron hasta cumplir los 70 años a la hora de querer solicitar sus beneficios, y que además también tuvieron una cantidad de ingresos altas, y todo esto durante todos los meses que trabajaron activamente y que cotizaron sus impuestos en el Seguro Social. Luego tenemos el segundo cambio, que los jubilados que reclamaron anticipadamente pueden ganar más dinero sin afectar su beneficio mensual. La edad más temprana que comenzar a recibir los beneficios es necesario. Se cumple cuando las personas tienen hasta 62 años. Y claro, pues que también han cotizado para la administración del Seguro Social. Han pagado sus impuestos. La cantidad de dinero que se puede ganar antes de estar sujeto a lo que se llama la prueba de ingresos de jubilación significa que las personas pueden tener una retención de por lo menos $1 por cada $2 que ustedes ganen por encima de este umbral de ingresos, el cual se ha establecido para el año en curso. Y es que si este es el año en el cual usted alcanza la plena edad de jubilación, el umbral de ingresos es más alto, y la administración del Seguro Social solo retendrá $1 por cada $3 ganados. Si es que ya pasó la plena edad de jubilación, pues ya no estás sujeto a la prueba de ingresos, por lo cual puedes conservar tus ganancias más tus beneficios del Seguro Social. Y por último tenemos el tercer cambio y uno de los más importantes, y es el impuesto sobre la nómina de seguridad social, el cual cubre más ingresos. Actualmente el tope de impuestos sobre la nómina se ha elevado a $168,600 en los salarios. El año 2023, este tenía un valor de $160,200. Estamos hablando prácticamente de un cambio entre unos $8,400. ¿Por qué es tan importante este cambio? Y es que una de las claves que muchos expertos anuncian que es como la solución para este problema, esta crisis que está viviendo el Seguro Social con el tema del fondo fiduciario, y que no va a alcanzar el dinero de las reservas para poder pagar a los futuros beneficiarios la cantidad correcta, es que proponen cada vez aumentar este umbral mismo. Actualmente lo tenemos en $168,600. ¿Qué significa esto? Si usted gana $100,000 anuales, usted va a pagar por el 100% de sus beneficios, ya que lo que usted gana en un año no ha sobrepasado los $168,600. Pero ¿qué sucede con una persona rica multimillonaria que gana unos $500,000 al año o muchos más? Pues bueno, en el caso de ellos, solo pagan su salario sobre los $168,600. Luego de eso, todo su dinero queda limpio, no deben pagar un solo peso de impuestos.
Por eso mismo es que este es uno de los cambios más importantes en los cuales ustedes deben de estar muy atentos, ya que en futuros cambios esto podría beneficiar mucho a los jubilados.